Buenas tardes, estudiantes. En esta sesión miraremos entonces el tema que concierne a los estados financieros. Presentaremos esta sesión en dos partes. La primera, miraremos pues, los conceptos generales al respecto de este tema y la segunda, pues terminaremos nuestra parte práctica de todo el ciclo contable que hemos venido realizando durante todo el semestre y que el final, pues como les había explicado, el ciclo contable sería la realización del estado de la situación financiera, lo que se conocía como balance general y el estado de resultados. Entonces, iniciemos esta primera parte con los conceptos generales de lo que son los estados financieros. Los estados financieros son entonces la parte final de lo que es el ciclo contable. Y estos estados financieros pues tienen una función principal, un objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo que yo busco con un estado financiero? Antes de esto, pues quiero decirles que los estados financieros no son más que el resumen de toda la información que venimos preparando en el ciclo contable, desde el libro diario, pasando por el libro mayor, por los balances de prueba, tanto el ajustado como el normal, por los ajustes que hemos hecho. Entonces, los estados financieros son el resumen de toda esa información que hemos compilado dentro de un periodo de tiempo particular, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo de los estados financieros? No es más que suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad, con cuántos recursos cuenta una entidad. Y esta información que estamos presentando en los estados financieros debe ser una información que sea útil para la totalidad y la variedad de usuarios que se tienen en un ente económico y que sirven para la toma de decisiones. Cuando hablo de la variedad de usuarios, estoy hablando de los usuarios internos y externos. Sabemos que los usuarios externos son todas estas personas que están por fuera de la empresa, los proveedores, los bancos, la DIAN, todas las personas que están por fuera de la empresa. Y los usuarios internos, pues como su nombre lo indica, son todas las personas que se encuentran en el interior de la organización, el contador, la junta directiva, el gerente, en general. Entonces, estos objetivos financieros deben cumplir con unos estándares de calidad, con unos principios contables. Uno de ellos, pues, que es la veracidad, otro de los principios contables, que es la transparencia. Entonces, deben estar en la medida de lo posible, lo más adaptados a la realidad que se pueda, es decir, deben reflejar fielmente la situación de la compañía para que pueda ser útil toda esa información que yo presento. Entonces, acá hago una salvedad antes. Los estados financieros se dividen en dos. Los estados financieros son los de propósito general y los de propósito específico. Los estados financieros de propósito general son los que les presento acá. Por normativa, por las NIF, son 5 estados financieros. ¿Cuál es la diferencia entre los estados financieros de propósito general y propósito específico? Los de propósito general están hechos para los usuarios internos y externos de la empresa. Por ejemplo, el estado de la situación financiera lo puede ver el gerente y la junta de accionistas, pero también lo puede ver una persona externa, un proveedor. ¿Por qué? Porque por obligación todas las empresas tienen que publicar sus estados financieros en un periodo de tiempo. Normalmente lo hacen cada año o cada trimestre, pero están en la obligación. Entonces, estos estados financieros de propósito general, que son estos 5, eh, so- eh, están al alcance de todos. Diferente a los estados financieros de propósito específico, pues que no los toco en esta presentación, que como su nombre lo indica, son estados financieros pues que se sacan para un propósito particular y que solo pueden estar o solo pueden ser conocidos por los usuarios internos de la empresa. Por ejemplo, en los estados financieros de propósito específico tenemos un informe, un estado de costos de producción. Este estado me va a decir a quién le compro, cómo le compro, cuánto me valen las materias primas que compro. Entonces, si ustedes se fijan, esa información es privativa de lo que es de los usuarios internos de la empresa, porque en usuarios externos sería muy peligroso. Entonces, esos estados financieros son de uso privativo y no son
obligatorios, es decir, no se tienen que sacar en un periodo de tiempo determinado. Estos que les presento acá, que son los de propósito general, sí son obligatorios, están determinados por las normas internacionales y por las normas contables, que las empresas los tienen que sacar en un periodo de tiempo, mientras que los de propósito específico se sacan solo a la necesidad y en el tiempo que se necesite. Dentro de los estados financieros de propósito general tenemos entonces el estado de la situación financiera, que era lo que se conocía antes como balance general, antes de que entraran las normas internacionales. Tenemos el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas, que son todas estas explicaciones que se necesitan, o de estos rubros que no son muy claros, que yo muestro en el estado de la situación financiera, en el estado de resultado, en el estado de cambios en el patrimonio, en el estado de flujo de efectivo. Entonces lo que hago en las notas es especificar exactamente a qué se refieren esos valores, y ese es el estado financiero final. Nosotros acá solo vamos a tomar, o para nuestro ejercicio, para nuestra asignatura en particular, vamos a hacer énfasis solo en el estado de la situación financiera y en el estado de resultado. El estado de cambios en el patrimonio es algo muy particular, es el que me muestra cómo cambia la conformación del tema, todo el tema de los accionistas, de los dueños de la empresa durante los periodos de tiempo, los movimientos que hay de capital social, de las reservas, bueno, todo el movimiento del patrimonio. Y el estado de flujo de efectivo, que es el que me va a mostrar cómo se manejó el disponible de la empresa durante todo el año, en qué se gastó, en qué se invirtió, cómo se financió la empresa. Pero pues estos dos estados financieros son muy específicos y ya no hacen parte pues de lo que es nuestra asignatura. Entonces nos vamos a situar en lo que es el estado de la situación financiera, el estado de resultados integral. Entonces, el estado de la situación financiera. Entonces, ¿qué me presenta a mí el estado de la situación financiera? Me va a presentar en forma clasificada, resumida y consistente la situación financiera de la entidad en una fecha determinada, y me va a revelar la totalidad de los bienes que tiene la empresa, de los derechos, las obligaciones y cómo tiene su patrimonio. Entonces, el estado de la situación financiera es el que me va a mostrar en qué condiciones está la empresa, cómo están sus activos, qué tienen activos, cuánto le debe a los terceros, que serían los pasivos, y cuánto le debe a los socios, que es el patrimonio, cómo está conformado su patrimonio. En el estado de la situación financiera, nosotros vamos a relacionar, o se construye, cuando lo veamos en la parte práctica, el estado de la situación financiera se construye con las cuentas 1, 2 y 3 del catálogo de cuentas, que corresponden al activo, al pasivo y al patrimonio. Con estas cuentas, con los resultados de estas cuentas que hemos obtenido, es que construimos todo el estado de la situación financiera. Pero a su vez, dentro de la construcción del estado de la situación financiera hay una subdivisión. Entonces, esta es la estructura del estado de la situación financiera. Entonces, como les expliqué, tenemos activo, pasivo y capital, que es equivalente al patrimonio. Pero dentro de la presentación del estado de la situación financiera, cada cuenta tiene una subdivisión. Al menos las cuentas del activo y el pasivo tienen unas subdivisiones. ¿Cuáles son esas subdivisiones? El activo se divide en tres: lo que es activo circulante, activo no circulante y activo fijo. Acá el activo circulante no está. Entonces, ¿qué es el activo circulante? El activo circulante son todos esos recursos o derechos con los que cuenta la empresa, que pueden ser reconocibles en menos de un año, que se pueden volver efectivos en menos de un año. Por ejemplo, lo que tengo en el disponible, lo que tengo en banco, lo que tengo obviamente en cuentas por cobrar a clientes, porque pues yo no le podría fiar a un cliente a más de un año, lo que tengo en inventarios. Todos esos son activos, bienes y derechos que la empresa puede hacer efectivos y se pueden volver efectivos en menos de un año. ¿Qué es el activo no circulante? El activo no circulante es lo contrario, son todos esos bienes que tiene la empresa, que no son convertibles en efectivo, que no son realizables en menos de un año. ¿Qué tengo ahí? Por ejemplo, los gastos pagados por anticipado cuando son más de un año. ¿Qué más está en el activo no circulante? Todo lo que corresponde al activo fijo, ¿cierto? ¿Qué sería otra subdivisión del activo? Todo lo que corresponde a activo fijo, que son todo lo que es terrenos, edificios, mobiliario, todo lo que corresponde pues a estos bienes que tiene la empresa y con los que funciona. Entonces,
recordemos, el activo se divide en activo circulante y activo no circulante. El circulante es todos estos bienes con los que cuenta la empresa y derechos que son realizables a menos de un año, y activos no circulantes son los que no son realizables a menos de un año y que dentro de ese activo no circulante podemos tener lo que es propiedad de planta de equipo. También te podemos tener cuentas por cobrar que son a más de un año por algún motivo. Podemos tener inversiones a largo plazo, es decir, si la empresa tiene un CDT que es a más de un año, o una inversión que tienen otras entidades a más de un año, eso será activo no circulante. ¿Por qué? Porque no son realizables a menos de un año. Lo mismo pasa con los pasivos. En los pasivos hay pasivo circulante y pasivo no circulante. ¿Qué es el pasivo circulante? El pasivo circulante son todas las obligaciones que tiene la empresa que se pueden volver efectivas en menos de un año. Es decir, todas las deudas que tiene la empresa con tercero que están a menos de un año. ¿Qué está ahí? Lo que son proveedores, cuentas por pagar que tengamos a menos de un año, los préstamos con los bancos que sean a menos de un año, esos gastos acumulados que tenemos por pagar que todos son a menos de un año. Todo eso es pasivo circulante. ¿Qué es pasivo fijo, pasivo no circulante? Todas las deudas que tiene la empresa que son superiores a un año. Entonces ahí tenemos todo lo que son préstamos a largo plazo, deudas hipotecarias a más de un año, documentos por pagar que tengamos a más de un año. Todas las deudas que yo tenga a más de un año van a ser pasivo no circulante, mientras que las deudas que sean a menos de un año van a ser pasivo circulante, es decir, que se pueden hacer efectivas en menos de un año. El capital social, lo que es el capital, pues no tiene esa subdivisión. En las cuentas del capital realmente el patrimonio tiene pocas cuentas. En las cuentas del capital social, que cuando les muestre la estructura del balance como tal, pues se las explicaré eh, de manera pues muy resumida, porque no es lo que nos compete, pero el patrimonio del capital pues tiene lo que son el capital social, que son los aportes de los socios, tiene las utilidades retenidas, que son todas estas utilidades que hemos generado año a año y las hemos ido guardado. Tiene la parte de utilidades del ejercicio, que son las utilidades que usamos en un periodo y las traemos para el balance general. Y eso pues así es la estructura del estado de la situación financiera. Esto se los expliqué, acá aquí les tengo señalado y escrito lo que les acabo de explicar con el tema de activo no circulante, pasivo no circulante, lo que es el patrimonio, y acá está la estructura del estado de la situación financiera, que más adelante lo veremos con más detenimiento en el ejercicio que hemos desarrollado. Ahora bien, como les dije, vamos a cifrar nuestra atención en lo que es la estructura del estado de la situación financiera y lo que es el estado de resultados. Esto es lo que es un estado de la situación financiera. Vuelvo y les repito, lo construimos con las cuentas uno, 2 y 3 del grupo de cuentas que hemos venido viendo, que es activo, pasivo y patrimonio, y las subdivisiones que ya les expliqué. Pasemos entonces a lo que es el estado de resultados. Eh, Bueno, acá me falta hacerles una precisión. Yo les había explicado que las cuentas uno, 2 y 3 son cuentas que no son transitorias, que son cuentas permanentes que no se cierran. Entonces, estas cuentas que están en el estado de la situación financiera siempre son acumulativas. Yo nunca voy a dejar una cuenta del activo, el pasivo, el patrimonio en ceros. ¿Por qué? Porque no son cuentas transitorias, mientras que las cuentas que hacen parte del estado de resultados sí son cuentas transitorias que, como ya vimos en otra clase, las debemos dejar en cero para cada periodo para poder evaluar el comportamiento de una empresa, de la empresa en cierto periodo de tiempo. El estado de resultados, entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar en el estado de resultados? También es conocido como el estado de pérdidas y ganancias, pero eso pues digamos que es una expresión no muy actualizada, porque así se le llamaba cuando estaban las antiguas normas de contabilidad, eso ya no está vigente. Entonces el nombre correcto es el estado de resultados. ¿Qué, qué hago yo? ¿Qué veo en un estado de resultados? Entonces, esto es un reporte financiero que me analiza un periodo determinado y me va a mostrar de manera detallada todos los ingresos que obtuve y los gastos que se producen como consecuencia del desarrollo social de la empresa, y también me muestra el beneficio y la pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Yo analizo todo lo que me ingresó,
todo lo que me gasté y miro cuánto me quedo. Y entonces cuando yo tengo esos resultados, pues yo puedo tomar unas decisiones al respecto de la empresa, ya sea para que permanezcan las políticas que tengo, sea para transformarlas, porque totalmente me toca cambiarlas porque la empresa como tal no está dando resultado. Como les expliqué, en el estado de resultados eh, van cuentas que son transitorias. ¿Cómo construyo yo mi estado de resultados? Mi estado de resultados yo lo voy a construir con la cuenta 4, 5 y 6 del grupo de cuentas que hemos visto. ¿Cuáles son esas cuentas? Las cuentas 4 que son los ingresos, las 5 que son los gastos y las 6 que es para nuestro caso es el costo de la mercancía vendida, porque si fuera una empresa de producción, entonces usaríamos la cuenta de costos de producción, pero en el caso de nosotros no es así porque hemos venido trabajando con comercializadoras, entonces simplemente lo vamos a construir con las cuentas 4, 5 y 6 de nuestros registros, de nuestros estados, de nuestros balances ajustados, que como que lo veremos pues más más claro cuando hagamos la segunda parte que es el ejercicio. Entonces yo acá que voy a mostrar todo lo que me ingresó, todo lo que vendí y todo lo que me gasté para poder realizar esas ventas y al final pues si me quedó ganancia o si definitivamente la empresa generó pérdida. ¿Cómo es la estructura del estado de resultados? Entonces, la estructura del estado de resultados la vamos a tener. Entonces, lo primero que vamos a señalar son las ventas. ¿Qué son las ventas? Ese es el primer dato que aparece en el estado de resultado que corresponde a todos los ingresos que tuvo la empresa por sus ventas. Eh, ¿Qué más voy a mirar en el estado de resultado? El costo de ventas. ¿Qué es el costo de ventas? Ese costo de ventas es el que hemos venido contabilizando en la cuenta 6, que es lo que costó el artículo. Acuérdense que un precio es al que yo vendo y otro muy diferente al que me vale a mí comprarlo, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo señalo son las ventas. Lo segundo que le digo al estado de resultados es cuánto me costó esa mercancía que estoy vendiendo. Una tercera parte va a corresponder entonces después de yo hacer esa resta entre las ventas y el costo de ventas, lo que voy a tener es una utilidad o margen bruto, que es lo que me va a decir qué es la diferencia entre las ventas y el costo de ventas, y me dice cuánto gané en términos brutos, es decir, sin que exista otro gasto. Yo acá no tengo en cuenta ni los salarios ni lo que me gasté en otras cosas, yo aquí solo tengo en cuenta lo que me costó la mercancía que estoy vendiendo. Em, Acá, ¿qué es qué me permite a mí mirar esta utilidad o margen bruto? Pues, ¿cuál es la diferencia entre el precio de venta y el costo de lo que yo estoy generando, ¿cierto? ¿Cuál es el margen de utilidad que me está quedando? Luego, ¿qué voy a tener en cuenta? Voy a tener todo lo que son gastos de operación. Entonces, ¿cuáles son los gastos de operación? Son todos esos otros gastos en que yo incurro para poder realizar mi razón social. Entonces, aquí voy a mirar todo lo que son servicios, todo eso, lo que es agua, renta, salarios, todos los gastos otros en que yo incurro diferente al costo de venta para poder realizar mi operación. Aquí hago una salvedad. Hay dos tipos de gastos, los gastos operacionales y los no operacionales. ¿Cuáles son los operacionales? Los operacionales son todos esos gastos que son normales del desarrollo de mi labor. Por ejemplo, los servicios públicos, los salarios, todos esos son gastos operacionales. ¿Por qué? Porque son normales dentro de mi labor social. ¿Qué son gastos no operacionales? Los gastos no operacionales son esos gastos en que yo tengo que incurrir, pero que no son normales. Por ejemplo, se me dañó el carro distribuidor. Yo no estoy esperando que se me dañe el carro distribuidor, pero se me dañó. Y ese gasto es un gasto que yo no contaba con él, pero me toca incurrir en él. Eso es un gasto no operacional. Los gastos no operacionales son esos gastos en que así yo los tenga que pagar, pero no son normales, no están dentro del normal desarrollo de la empresa y eso es una división que se tiene que hacer. Luego, ¿qué más me muestra el estado de resultado? Me muestra la utilidad en operación. ¿Qué es la utilidad en operación? Es coger las ventas, restar el costo de ventas y restarle todos los gastos. Eso me da una utilidad en operación que me muestra en realidad qué utilidad me está dejando el negocio funcionando. Luego, a esa utilidad en operación, pues le voy a sumar otros ingresos y le voy a restar los otros gastos. Otros ingresos son, por ejemplo, si yo me dedico a vender juguetes, pero esos serían los ingresos operacionales. Pero si, por ejemplo, yo tengo unas acciones en una empresa y esas acciones me están generando rentabilidad, eso van a ser otros ingresos.
¿Por qué? Porque son ingresos que no corresponden a mi razón social, pero es una plata que me está entrando y yo lo tengo que tener en cuenta. Y voy a sacar los otros gastos, que es lo que les explicaba con anterioridad de los gastos no operacionales. Son esos gastos con los que yo no cuento, pero que me pasaron y los tengo que sacar. Esa es la estructura. Después de que yo coja la utilidad en operación, le sumo los otros ingresos y le resto los otros gastos, voy a encontrar lo que es la utilidad antes de impuestos. Entonces, esto sí es ya la ganancia o pérdida que la empresa deja en su periodo de tiempo. ¿Qué me faltaría acá? Aquí en la utilidad antes de impuestos también tengo que tener en cuenta haber restado si tengo gastos financieros, pagos de crédito. ¿Qué me quedaría restarle? Pues lo que correspondiente a los impuestos, porque hay que pagar impuestos. Para el caso de las personas jurídicas, este año es del 31% sobre la utilidad que se obtenga si hay utilidad. Entonces le cogería y restaría los impuestos y lo que me quede es la utilidad neta, que al final es la ganancia o pérdida final que la empresa obtiene resultante de todas las operaciones que hizo después de sacar los gastos operativos, los gastos financieros y los impuestos. Entonces la utilidad neta es a la final la que me va a decir si yo obtuve pérdida, obtuve ganancia después de realizar todo el proceso. Acá les puse una pequeña estructura del estado de resultados, una estructura muy resumida. Sin embargo, en el ejercicio como tal, pues veremos más a fondo cómo se construye esto. Entonces, acá damos por finalizada esta primera parte, que es la parte teórica. Pasemos entonces a mirar nuestra parte práctica. Bueno, estudiantes, esta es la segunda parte del video, como les expliqué, es la parte práctica. Este ejercicio lo pueden encontrar en su plataforma, ya realizado, pero acá se los voy a hacer entonces paso por paso. Como les expliqué, nosotros en las clases llegamos al tema del balance de prueba ajustado. Este lo tratamos totalmente en clase. ¿Qué nos quedaba? Nos quedaba entonces el fin del ciclo contable, que es el estado de la situación financiera del estado de resultados, que es lo que les mostré en la presentación y lo que vamos a realizar en este momento. Entonces, como les expliqué en la presentación, el estado de la situación financiera se alimenta de tres cuentas principales, que son el activo, el pasivo y el patrimonio, que es lo que yo muestro en este estado, en esta estructura. Esta es la estructura de un estado de situación financiera completo. ¿Cómo se hace? Como les expliqué también en la presentación, los activos los vamos a dividir en lo que son activos circulantes y activos no circulantes. Les mencioné, los activos circulantes son aquellos que se hacen realizables en menos de un año, los no circulantes son los que son superiores a un año, que no se hacen realizables en menos de un año. Entonces, ¿cuáles son los insumos que yo uso para realizar el estado de la situación financiera? Nosotros ya trabajamos algo que se llamó el balance de prueba ajustado. Ese es nuestro principal insumo para hacer nuestro estado de la situación financiera. Es básicamente muy sencillo de saber clasificar estas cuentas que tenemos en nuestra estructura para poder armar nuestro estado de la situación financiera. Entonces vamos a empezar a llenarlo por bloques y les voy explicando qué son las cuentas entonces. ¿Qué cuentas hacen parte del activo circulante? En el activo circulante encontramos todo lo que son efectivos y equivalentes. ¿Qué es efectivo y equivalentes? Efectivo y equivalentes es lo que yo tengo en cajas, cajas generales, bancos, que los puedo tener disponibles inmediatamente. Eso es lo que es efectivo y equivalentes. Los deudores comerciales y cuentas por cobrar, pues no son más que las cuentas por cobrar que yo tengo a los clientes. Otros activos financieros son estas inversiones que yo puedo tener en un banco, que las puedo hacer realizables a menos de un año. Tengo lo que son los inventarios, que ustedes ya saben pues qué son inventarios, que son aquellos bienes con los que cuenta la empresa y a los que se dedica a comercializar o a producir. Tenemos los activos por impuestos corrientes. ¿Qué son los activos por impuestos corrientes? Si ustedes se acuerdan, nosotros tenemos una cantidad de anticipo de impuestos. ¿Qué son los anticipos de impuestos? Todo lo que contabilizamos en esa cuenta cuando nos retenían a nosotros, todo lo que hicimos en anticipo de impuestos, cuando nosotros nos retienen, cuando compramos, perdón, cuando nosotros vendemos, a nosotros nos retienen plata. Esa retención que nosotros, para nosotros, es un anticipo. Y esos anticipos nosotros los tenemos por allá en una cuenta que se llama la 1355.
¿Qué son los gastos pagados por anticipado? Pues eso es lo que ya les he explicado también. Los gastos pagados por anticipado son estos gastos que yo pago, pero que voy gastando a medida que va pasando el tiempo. En el ejercicio que nosotros tenemos está un seguro de incendio, el seguro de incendio que compramos, esos son los gastos pagados por anticipado. Entonces vamos a llenar nuestro primer bloque, que son los activos circulantes. Entonces simplemente yo voy a ir acá, le voy a decir igual y de mi balance de prueba ajustado me voy a traer todo lo que corresponde a bancos, que en este caso particular es lo que equivale en mi cuenta para efectivo y equivalentes. ¿Por qué? Porque yo no tengo cajas generales, yo no tengo inversiones a la vista, entonces eso es lo que tengo en efectivo y equivalente. Ahora, me traigo ese saldo. ¿Qué más me voy a traer? Deudores comerciales y cuentas por cobrar. Igual. ¿De dónde me saco eso? Balance de prueba ajustado y acá lo tengo. En la 1305 son los clientes. Y eso es lo que corresponde a los documentos o cuentas por cobrar. Ese es mi saldo que tengo en cuentas por cobrar. Otros activos financieros no tenemos. Nosotros no tenemos, o en el ejercicio que nos tocó, no tenemos inversiones temporales, no tenemos ni CDT, ni título, ni nada, o sea que eso me dará cero. Los inventarios también los tenemos en el balance de prueba ajustado, lo que nos quedó en inventarios, yo le voy a decir esto igual. Inventarios, lo tengo acá, miren, 1435 inventario de mercancías, me traigo este valor, 148 millones de pesos, y esos son los inventarios. Activos por impuestos corrientes. Como les expliqué, en esta cuenta lo que va es todo lo que yo tengo guardado en la cuenta 1355, que son anticipos. Esa también la tenemos en nuestro balance de prueba ajustado. Entonces yo simplemente lo haré esto igual, balance de proajustado, y me voy a traer los valores que tengo en la 1355, que son anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor. Todo lo que está en la 1355 corresponde a lo que son activos por impuestos corrientes. Entonces, si ustedes se fijan, esta cuenta yo ya la tuve, ya la señalé allá, ya usé esta cuenta. Esto es bueno para que no nos quede nada por fuera y nos pueda cuadrar. Esta ya la tuvimos en cuenta, la 1435 ya la tuvimos en cuenta, de todo lo que son mis activos. Y tuvimos en cuenta, vamos a mirar si ya me trae los gastos pagados por anticipado, no lo hemos tenido en cuenta, que es lo que corresponde al seguro que compramos. Entonces esto va a ser igual. Y los gastos pagados por anticipado son todos los que están en la 1705, que está acá, ¿cierto? 1.224.167, que es lo que nos quedó en la cuenta de gastos pagados por anticipado después de que le hicimos los ajustes, ¿verdad? Entonces esta cuenta ya también la usamos, señale. Ahora bien, ya esto es todo lo que corresponde a mi activo circulante. Vamos a totalizar lo que es nuestro activo circulante y le damos a esto una sumatoria y vamos a sumar todo lo que es el activo circulante y acá lo tenemos. Vamos a señalar con registro esto para que miren los totales. Listo, este es un total. Ahora vamos a mirar qué es lo que nosotros tenemos en activo no circulante. Esto es todo lo que la empresa tiene en activo circulante. Miremos lo que tienen en activo no circulante. Entonces, sabemos que inversiones permanentes no hay CDTs, no hay nada, ¿cierto? Cuentas por cobrar a socios tampoco tenemos. No tenemos en nuestra contabilidad, en nuestro libro diario, nada que corresponda a cuentas por cobrar a socios. ¿Qué sí tenemos? Tenemos propiedad, planta y equipo. Y entonces esta la vamos a trabajar con subtotales porque está el tema de la depreciación. Y con el tema de la depreciación, pues tenemos que tener cuidado. Entonces, en nuestro balance de preajustado tenemos todos estos valores. Entonces, vamos a decir, ¿tenemos un terreno? Sí, yo le voy a dar igual. Y si ustedes se fijan, nosotros aquí tenemos un terreno que vale 100 millones de pesos. Listo, ya tuve en cuenta el terreno. Construcciones y edificaciones también tenemos. Vamos a señalar este, también ya lo tuvimos en cuenta. Terrenos, también tenemos construcciones y edificaciones. Yo le voy a dar igual. Balance preajustado, construcciones y edificaciones. Tengo 80 millones en construcciones y edificaciones. Esta ya la tuvimos en cuenta. Maquinaria y equipo no tenemos, pero sí tenemos equipo de oficina. Igual, balance de prueba ajustado, equipo de oficina, 83 millones de pesos. Listo. Esta también la tuvimos en cuenta ya. Equipo de oficina, flota y equipo de transporte. A ver qué sigue acá, flota y equipo de transporte. También la tenemos. Balance de preajustado, 102 millones 960. Listo. Entonces, estos son todo lo que tenemos en propiedad, planta y equipo. Pero acá tenemos que tener en cuenta una cosa y es que
todo esto pierde valor, ¿cierto? Y para eso hicimos lo que correspondió a la depreciación acumulada, que fue la depreciación que hicimos en los ajustes. Si ustedes se acuerdan, en los asientos de ajuste, lo primero que hicimos fueron las depreciaciones, ¿cierto? Y todo lo que está en esta cuenta, pues la tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que tener muy en cuenta acá también? Acuérdense que la depreciación es la pérdida de valor de estos activos. Es decir, que lo único que no se deprecia son los terrenos, de resto todo se deprecia porque acuérdense que los terrenos se valorizan, pero lo que son construcciones y edificaciones, equipo de fin y flota de equipo de transporte se deprecia. Es decir, que la depreciación es un menor valor de todo eso. Entonces, por eso yo voy a hacer esto. Me voy a traer la depreciación acumulada que yo la tengo acá. Si ustedes se fijan, mírenla acá, pero es de naturaleza crédito, ya que debe ir restando. Entonces yo me la traigo para acá, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Esta depreciación debe ser un menor valor de todo esto, porque esta depreciación es el valor que me perdieron las construcciones y edificaciones, el equipo de oficina y la flota y equipo de transporte de comercializadora La Sonrisa durante el mes de septiembre. Entonces, ¿qué pasa? Tengo dos opciones. La primera, multiplicar esto por -1 para que esto me quede restando, me quede negativo, porque acuérdense que tengo negativo, entonces simplemente, ¿qué haría yo? Lo pongo en rojita para saber que eso está restando. Aquí donde tengo que totalizar la propiedad planta de equipo, simplemente le voy a dar la sumatoria, ¿cierto? Suma, y como esto está negativo, pues él me va a restar inmediatamente el 1.354.000. Y aquí tengo el total de la propiedad planta de equipo. La otra forma es coger, no multiplicar por -1, dejar esta depreciación aquí y simplemente entonces sumar terrenos, más las construcciones y edificaciones, más la maquinaria de equipo, más el equipo de oficina, más la flota de equipo de transporte y le resto la depreciación, ¿cierto? Que sería el menor valor y me da exactamente lo mismo. Ya ustedes deciden cómo hacerlo. A mí me parece personalmente pues más fácil multiplicar acá por -1 para que me quede negativo, por -1 y hacer una sumatoria acá para no tener que sumar de a uno y él me reconoce pues que el número está negativo acá y esta es el total de propiedad planta y equipo teniendo en cuenta la depreciación. Entonces ya tuve en cuenta la depreciación también, ¿cierto? Y la flota y equipo de transporte también la tuve en cuenta. Listo. Entonces creo que con eso acabé con mis activos, ¿verdad? Entonces, total propiedad planta equipo. Esto es parte del activo no circulante. ¿Qué más me trae el activo no circulante? Cargos diferidos. Cargos diferidos son esos, lo mismo, son estos gastos en que yo incurrí, pero que son beneficios para la empresa. Por ejemplo, que yo tengo una patente, esos son cargos diferidos. Una licencia, una patente o tengo un invento y lo tengo aquí registrado, esos son diferidos, pero en este caso nosotros no tenemos. Valorizaciones, cuando la empresa por cosas del mercado, porque la empresa, por ejemplo, cotiza en bolsa y las acciones en el mercado subieron de valor, entonces la empresa sube de valor. Entonces, esas valorizaciones se registran acá, pero pues para nuestros efectos no la tenemos en cuenta. Entonces, vamos a traer ya sumamos el activo circulante, sumemos el activo no circulante. ¿A qué sería el activo? El activo circulante sería igual a las inversiones permanentes que no tenemos, más las cuentas por cobrar a socios que no tenemos, más la propiedad, planta y equipo, más los cargos diferidos que no tenemos, más las valorizaciones. Es decir, que mi total activo no corriente, no circulante, es igual casi que a la propiedad en planta de equipo porque no tenemos estos rubros en nuestra contabilidad. Ya tengo el activo circulante y el no circulante, entonces sumemos el total de los activos que nosotros tenemos en nuestra empresa. Entonces, este es un total y este es otro total. Entonces vamos a sumar el total de nuestros activos, ¿cierto? ¿A qué va a ser igual todos nuestros activos? Los activos van a ser iguales. El total activo es igual al total activo circulante más el total activo no circulante. Otra vez, ¿a qué es igual el total activo de la empresa? Va a ser igual al total activo circulante más el total activo no circulante. Y entonces esto va a ser el total de activos de la empresa. Esta empresa tiene en total de activos 605.924.106. Ya tenemos nuestros activos listos. Miremos el tema de los pasivos. Entonces vamos a ver lo mismo. En los pasivos hay pasivos circulantes y no circulantes. Yo les expliqué. En los pasivos circulantes son esas deudas que tiene la empresa que se pueden hacer
que se pueden hacer efectivas en menos de un año. Entonces, ¿qué puede haber ahí? Cuentas y documentos por pagar, que son lo que le demos a los proveedores, otras cuentas y documentos por pagar, otras deudas que sean a menos de un año, los que le tenemos que pagar a los empleados. ¿Cómo así que beneficio al empleado? Lo que son primas, pensiones que todavía no se ha finalizado el año y no se han pasado al fondo de pensión o al fondo de cesantías. Obligaciones bancarias, que son todas estas obligaciones mm, que le debemos a los bancos a menos de un año, impuestos por pagar. Aquí iría, y es muy importante por si en el ejercicio final que ustedes les tienen les toca, aquí qué impuestos por pagar irían. Si nos queda un saldo crédito en el IVA, si, por ejemplo, en su ejercicio a ustedes el saldo del IVA les da por pagar, es decir, que ustedes generaron más IVA del que cobraron, les toca pagar, ese IVA debe ir en esta cuenta para que lo tengan muy en cuenta. El IVA, si les queda el IVA de naturales a crédito, ese IVA debe ir en impuestos por pagar para que lo tengan en cuenta. Provisiones y retenciones por pagar, eso no viene al caso, eso es cuando uno hace provisiones porque perdió una plata, puede ser por una cuenta de los proveedores que ya se perdió, entonces uno lo que hace es darla por gastada, pero no la tiene. Entonces vamos a mirar qué tenemos nosotros de pasivos circulantes. Sí tenemos proveedores. Si me voy al balance de prueba ajustado, claro, mire, proveedores, 15.765.000. Tenemos otros documentos y cuentas por pagar, también los tenemos, que están en la 23. Si ustedes se fijan acá, otras cuentas por pagar, acuérdense que unas cosas son proveedores y otras cuentas por pagar, acá tenemos 35 millones de pesos. Ah, también tenemos beneficios de empleado, no tenemos, obligaciones bancarias tampoco tenemos, no tenemos deuda, impuestos por pagar sí tenemos. ¿Por qué? Porque aquí nos dio las retenciones en la fuente por pagar. Acuérdense que cuando nosotros compramos, retenemos. Y mientras no paguemos esas retenciones, pues la tenemos que pagar. Entonces, en esta cuenta eh, tenemos lo que son los impuestos por pagar. Impuestos por pagar. ah, ah, bueno. Provisiones y bueno, hagamos aquí una salvedad de una vez para que les quede diferente. Hago una pequeña corrección. En impuestos por pagar, como les dije, va lo del IVA, todo lo del IVA. En el tema acá de provisiones y retenciones por pagar, sí va, porque aquí son las provisiones, pero también son las retenciones, son estas retenciones que nosotros hicimos a las personas. Esta 2365 la deben poner acá. Aquí en impuestos por pagar deben poner si les da saldo crédito el IVA y aquí en provisiones y retenciones por pagar ponen todo lo que corresponde a estas retenciones que hicimos de impuesto a la fuente para cuando pagamos, ¿cierto? Listo. Ya tenemos todos nuestros pasivos circulantes. Sumemos nuestros pasivos circulantes. Entonces, simplemente es darle a esto suma. Le damos suma, suma, y aquí tenemos el total de nuestros pasivos circulantes. Para el efecto de este ejercicio, si nos fijamos, no tenemos pasivos no circulantes, no tenemos ninguna deuda que el ejercicio nos haya dicho que es a largo plazo, o sea que para este efecto será todo igual a cero, no hay pasivos no circulantes y le vamos a dar lo que es el pasivo. Listo, entonces, ¿qué es el total pasivo? Sería igual al pasivo circulante más el pasivo no circulante, que en este caso es cero. Y ya con esos tenemos todos nuestros pasivos. Ahora, ¿qué es el patrimonio? Como les dije, el patrimonio, pues son unas cuentas muy concretas que podemos encontrar en el patrimonio. El capital social es con lo que se conforma la empresa. Las reservas son esas partes de la utilidad que la empresa guarda, o sea, de lo que saca en utilidad un periodo guarda. Hay reservas legales, obligatorias, hay reservas que son obligatorias y otras que son estatutarias. ¿Cuáles son las obligatorias? Las que por ley la empresa tiene que guardar de cada utilidad. ¿Cuáles son las estatutarias? Las que la empresa por voluntad guarda. Y eso es lo que va en reserva. Utilidad del ejercicio es la ganancia o pérdida que tengamos en un periodo determinado. Las utilidades acumuladas, pues acá vamos a ir recogiendo todas las utilidades que se van dando mes por mes. En la utilidad del ejercicio va la utilidad de este periodo, es decir, de este mes de septiembre. En las utilidades acumuladas irían todo enero, febrero, marzo, abril y mayo.
Y el superávit por valorizaciones, pues es cuando igual, como les expliqué en los activos, cuando la empresa por alguna razón aumenta su valor en el mercado, entonces eso se pone en el patrimonio. El valor del aumento de la valorización se pone tanto en el patrimonio como en el activo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en nuestro ejercicio de patrimonio? Simplemente capital social. Le vamos a dar igual y aquí tenemos los aportes sociales, 533 millones. Reservas no tenemos. ¿Tenemos utilidad del ejercicio? Sí. Acuérdense que nuestro ejercicio, porque acá valga la aclaración, acá la cuenta dice utilidad del ejercicio, pero aquí es utilidad o pérdida del ejercicio, ¿cierto? Y si recordamos, nuestro ejercicio no dio pérdida. Entonces yo me traigo de acá y si ustedes se fijan, pérdida del ejercicio está de naturaleza débito. Entonces acuérdense que el patrimonio es de naturaleza crédito, es decir, que este valor me va a restar al patrimonio, no me lo va a aumentar, sino que me lo va a restar. ¿Por qué? Porque hubo pérdida. Entonces, ¿qué hago yo acá? Simplemente por -1, para que me quede negativo como debe ser porque hubo pérdida. Utilidades acumuladas no hay, superávit por valorización. Entonces, ¿qué me da el patrimonio? La sumatoria de todas estas cuentas. Entonces, me debe dar los 533 menos los 11 millones. Y ese es el valor de nuestro patrimonio. ¿Cómo sabemos que nuestro balance está cuadrado? En contabilidad hay algo que se llama la ecuación contable. Ecuación contable. ¿Cuál es la ecuación contable? La ecuación contable nos dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Para que mi balance esté cuadrado, para que mi balance esté cuadrado, se debe cumplir esta ecuación. Miremos a ver si mi balance está cuadrado. Entonces yo voy a decir, el activo de esta empresa son 605 millones de pesos. El pasivo me lo traigo de acá. Total pasivo son 84 millones. Y este es el pasivo, ¿cierto? Este es el pasivo. Y el patrimonio serían 521 millones. Es decir, que la suma de estos dos me debe dar igual a los 605 millones. Vamos a ver si sí. 605 millones. Vamos a sumar estas dos. 84 más 521. Efectivamente se cumple la ecuación contable, o sea que nuestro balance está cuadrado. Por eso es que aquí dice total pasivo más patrimonio. Entonces aquí suma total pasivo más patrimonio, 605,94, que es igual 605,924, que es igual a lo que nos da el total activo. Es decir, que nuestro balance está cuadrado. Y con eso entonces terminamos lo que es el tema del estado de la situación financiera. Pasemos al estado de resultados. Bueno, chicos, el estado de resultados es realmente un estado mucho más pequeño que el balance general. El estado de resultados, como les expliqué, es un informe que, si se quiere decir entre comillas, es transitorio, vigente por cada periodo de tiempo, porque ya hemos hecho pues, todo el periodo de cierre. Este estado de resultados vigente para septiembre y en octubre pues quedará en ceros, porque lo que nos toca hacer cada mes es evaluar, o cada periodo de tiempo es evaluar el comportamiento de la empresa y de sus ingresos y sus gastos. Entonces, este estado financiero, si es un estado financiero, pues entre comillas, transitorio. ¿Con qué voy a hacer mi estado financiero? Como les dije en la presentación, este estado financiero lo construimos con las cuentas 4, 5 y 6 que trabajamos en nuestros grupos, es decir, lo que son ingresos, todo lo que son gastos y costo de ventas. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Yo recomiendo hacerlo o que lo trabajemos con los ajustes, los ajustes de cierre, porque ahí tengo claramente pues todo lo que corresponde, porque aquí sí nos toca hacer unas diferenciaciones que les explicaba en la presentación sobre gastos operacionales y gastos no operacionales. Entonces, ¿qué hay en el estado de resultados? Lo primero que me pregunta es las ventas totales. ¿Cuántos fueron los ingresos que usted tuvo? Sí, hubo devoluciones o descuentos, que son disminuiría de las ventas, devoluciones que me devolvieron mercancía que no me compraron y me toca registrarlo, o yo le hice descuentos a mis clientes. Las ventas menos las devoluciones y los descuentos me daría el total de mis ingresos operacionales. Algo que le debo restar, el costo de ventas, es decir, cuánto me gasté yo para hacer esas ventas, y eso me da la utilidad bruta. ¿Qué más le debo yo restar a esto? Le debo restar los gastos operacionales de venta y los gastos operacionales de administración.
¿Qué son los gastos operacionales de venta? Todos aquellos gastos que están relacionados directamente con las ventas de la empresa. Pues aquí irían todo lo que son transportes, salario de los vendedores, todo lo que tenga que ver con el área de ventas. Y en los gastos operacionales de administración, pues todo lo que tiene con todo el resto, todo lo que son servicios públicos, los salarios de los empleados, todos los gastos, todos los gastos en que incurre una empresa diferente al costo de ventas. Ahora bien, otros ingresos son estos ingresos que no, por ejemplo, esta empresa se dedica a la venta de dulces, si no me equivoco, comercializadora La Sonrisa, y entonces sería todo lo que la empresa le entra diferente a lo que son las ventas. Y tenemos los otros gastos, que aquí son esos gastos que, como les expliqué, son gastos no operacionales, es decir, gastos que la empresa incurrió en ellos, pero no contaba con ellos, o al menos no corresponde al normal desarrollo de su labor, que son gastos que, por decir algo, yo no tengo que arreglar un carro todos los meses, eso no es un gasto operacional, es decir, no es continuo, es un gasto que surgió esporádico en un periodo de tiempo, esos son los otros gastos. Eso me da la utilidad antes de impuestos, tendríamos un impuesto de renta, tendríamos que sacar el impuesto de renta y al final pues la utilidad del ejercicio. Entonces, hagamos nuestro estado de resultados, lo primero. Vamos a trabajar con el, vamos a trabajar con los asientos de ajustes. Entonces, ¿de dónde me saco las ventas? Las ventas son lo que está registrado en mi cuenta 4135. Entonces yo le voy a decir igual, me voy a los asientos de ajuste y si ustedes se acuerdan, comercio al por mayor y al por menor, que son la cuenta 4135 y aquí tenemos 27.590.000. Y esos fueron nuestros ingresos del periodo de septiembre. Devoluciones y descuentos no tenemos, en nuestro ejercicio no tenemos. Entonces, los ingresos operacionales aquí van a ser iguales, van a ser iguales a las ventas menos las devoluciones. El costo de ventas, ¿qué es el costo de ventas? Todo lo que teníamos de la 6135 o lo que nos costó para poder hacer estas ventas. Entonces yo le decir, costo de ventas va a ser igual. Me voy a mi asiento de ajuste y si ustedes se acuerdan, el costo de ventas en lo que es la 6135, 16.010. Utilidad bruta. Entonces, ¿qué es la utilidad bruta? Como les expliqué, es la diferencia que hay entre las ventas y el costo de ventas. Es la utilidad que me queda por yo vender dulces. Entonces, esto va a ser igual a los ingresos operacionales menos las ventas, menos el costo de ventas. Y esa es mi utilidad. Entonces, hasta acá, hasta esta parte del ejercicio, comercializadora La Sonrisa estaba generando una utilidad de 11.580.000. Pero si ustedes se acuerdan, esta empresa en este periodo nos da pérdida. ¿Por qué? Porque hay otros gastos. Entonces, nosotros en nuestro ejercicio no discriminamos o no hay gastos operacionales de venta, es decir, nada que se relacione directamente con la venta, ni transporte, ni vendedores, ni nada. Entonces, por eso, en operacionales de venta vamos a tener cero. En los gastos de administración sí tenemos que hacer una consideración y es separar lo que son otros gastos y los gastos operacionales de administración. Entonces, para eso, si ustedes se acuerdan, ¿cuáles son los gastos? Todo lo que tenemos en la 5, ¿cierto? Todo lo que tenemos en la 5. Esos son los gastos, todo lo que es una 5. Entonces, ¿cuáles son operacionales de administración normales que corresponden al giro ordinario de la empresa? Entonces, los gastos de personal, eso corresponde al giro ordinario de la empresa, eso lo gasta la empresa cada mes normal. Los servicios públicos, Perdón, estos no son servicios públicos. Los cargos diferidos es un gasto de la empresa que se da mensual, esos gastos operacionales también. Los arrendamientos también se dan mensuales, eso hay que pagarlo cada mes. Eso no tiene pues, eso no hay nada. Los gastos de depreciación también son operacionales de administración porque es un gasto que se da mes a mes aunque varíe el valor, ¿cierto? Porque esta cuenta pues ya la tuvimos en cuenta, que fue la comercial por mar y el costo de venta. Entonces, aquí que nos toca hacer la separación. Estos honorarios, yo fui y miré y resulta que estos honorarios corresponden a un pago que se le hizo a una abogada porque ella nos estaba haciendo un reglamento de trabajo. Si ustedes se fijan, nosotros no mandamos a hacer un reglamento de trabajo cada mes. Eso es un gasto no operacional o otros gastos. ¿Por qué? Porque eso se hace una sola vez en un periodo de un año, es decir, es un gasto esporádico. Entonces, este gasto no lo podemos poner en los gastos operacionales de administración. ¿Por qué? Porque estos son gastos normales, mientras que esos otros gastos
estos honorarios son unos honorarios que son como raritos, pues eso pasó una sola vez al año, eso no va a volver a pasar. Entonces, como no va a volver a pasar, no lo puedo sumar en gastos operacionales de administración. ¿Qué más? También fui y miré, aquí yo lo que hice en el libro diario fue filtrar, si les queda fácil, pues esto es un ejercicio, no sabemos que todos los gastos son las 50, las 5, entonces yo cojo y traigo todos los gastos y aquí miro a ver qué es. Entonces, sé que los gastos de servicios públicos, bueno, entonces, las 5105 son gastos de personal, o sea que esos son gastos administrativos. ¿Qué me tocaba evaluar estos entonces? En las 5110 sé que son no operacionales. ¿Por qué? Porque esos son honorarios de un abogado, por lo que ya les expliqué. Los gastos de arrendamiento ya dijimos que son operacionales, pues porque yo tengo que pagar. Pero si ustedes se fijan, en estos servicios, aquí hay lo que son servicios públicos, que eso sí corresponde, que son estos, en la 5135 que son servicios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En la 5135 hay dos tipos de servicios. Hay unos que son el gasto por servicios públicos, que eso sí totalmente corresponde a gastos operacionales, ¿cierto? Pero hay 4.350.000 que no corresponden a gastos operacionales. ¿Por qué? Porque estos 4.350.000 fueron por el arreglo de un carro que se dañó. Entonces, lo que les explico, ese carro pues no se me va a dañar cada mes y como no se me daña cada mes, yo no puedo considerarlo como un gasto operacional. Es decir, que de estos 4.910.000, solamente 560 son gastos operacionales porque lo otro son no operacionales. Entonces, vamos a sacar nuestros gastos operacionales. Entonces, ¿a qué van a ser nuestros gastos operacionales? Esto va a ser igual a los asientos de ajuste. Van a ser igual a los gastos de personal, más los arrendamientos, más los gastos de depreciación, más los cargos diferidos, más de estos servicios, de estos 4.910, solamente 560, 1, 2, 3, son gastos operacionales. ¿Por qué? Porque eso corresponde a estos de servicios públicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué gastos que me quedaron faltando? Estos 4.350.000 de estos y los honorarios de la abogada, ¿cierto? Porque esos no son operacionales. Entonces, utilidad o pérdida operacional, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la utilidad bruta que tenía menos los gastos operacionales de ventas menos los gastos de administración. Entonces, ahí voy dando una utilidad de 2.645.000. Aquí todavía no teníamos pérdida. ¿Qué fue lo que hizo que hubo pérdida? Que hubiera pérdida, pues esos otros dos gastos que tenemos aparte. Entonces, para que ustedes me entiendan, 51 y 5110. Entonces, otros ingresos no hay, porque la empresa no generó otros ingresos por otro lado, ni le entraron dividendos, ni le entraron intereses por inversiones que tenga, nada, pero sí tuvo otros gastos. ¿Cuáles son esos otros gastos? Esos otros gastos no operacionales que les acabo de explicar. Entonces, ¿cuáles son? Son los 4.350.000 del arreglo del furgón y los honorarios de la abogada, que son dos gastos que no corresponden al normal desarrollo de la empresa. Entonces acá sí tenemos la utilidad antes de impuestos. ¿A qué es igual la utilidad antes de impuestos? A la utilidad operacional más los otros ingresos que no hay, menos los otros gastos. Entonces acá sí es donde vamos a dar pérdida. Y si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos dado, aquí nos daba una pérdida de 11.444.000, que es lo mismo que sucede acá. Estamos dando una utilidad antes de impuestos, que acá no sería utilidad, sino acá es utilidad o pérdida del ejercicio. Utilidad pérdida, ¿cierto? Lo mismo que arriba. Utilidad pérdida. En este caso es pérdida. Ahora bien, escúchenme muy bien lo que les voy a explicar. En este caso, como tenemos pérdida, nosotros vamos a decir que los impuestos son cero y que la utilidad antes del ejercicio, ¿qué sería? La utilidad del ejercicio sería la utilidad antes de impuestos menos los impuestos, que en este caso nos da lo mismo porque como no tenemos ganancia, sino pérdida, entonces no vamos a pagar impuestos. En la realidad es así, no. Esto lo hacemos por efectos del ejercicio, pero en la realidad, cuando una empresa tiene pérdida, se calcula algo que se llama renta presuntiva, que es un procedimiento ya muy tributario que para nuestro curso pues no tiene sentido tratarlo.
Es un procedimiento que se hace y que se calcula con los ingresos de años pasados, pero en este caso no hay necesidad y no es nuestro caso. Entonces, cuando este ejercicio de pérdida, entonces ustedes no van a calcular impuestos. Ahora bien, ¿qué pasaría si hubiera ganancia? Les voy a hacer un ejemplo. Digamos que no tenemos estos otros gastos, o sea que sí tenemos ganancia, digamos que no tenemos esos otros gastos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría? No tendríamos una pérdida, sino una utilidad de 2.645.000. Aquí sí sacaríamos impuestos. ¿Cómo lo haríamos? Los impuestos son el 31% para este año de la utilidad. Entonces, ¿qué es lo que haríamos acá? Diríamos que esto es igual a la utilidad antes de impuestos por el 31%. Y ese sería el valor de los impuestos. Entonces nos tocaría pagar 819.972 de impuestos. ¿A qué sería la utilidad del ejercicio? Igual a la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Entonces, al final, la utilidad de todo el ejercicio sería 1.825.099 porque le estaría sacando los impuestos. Que esto sería en el caso de que el ejercicio diera utilidad y no pérdida, pero para nuestro caso es al contrario. Entonces simplemente nos daría así, impuesto cero, y la utilidad del ejercicio es la igual a la que tenemos antes de impuestos, porque no calculamos impuestos, por lo que ya les expliqué. Bueno, chicos, esto es todo lo concerniente pues a este tema. Espero que les haya quedado muy claro y creo que con esto tienen herramientas suficientes para construir los dos últimos puntos de su taller. Muchas gracias, muchachos.